Hola, ¿qué pasó? Bienvenidos a Según Yo. Amigos, 1898, año de la Guerra Federal. O Guerra Civil Boliviana, un conflicto armado entre federales y unitarios. ¿O fue entre conservadores y liberales? ¿O entre sureños y norteños? ¿O entre los ejércitos de Pando y Fernández Alonso? ¿O de los indígenas en contra de todos? Y es que en este conflicto en particular, además del cómo y el cuándo, algo que importa mucho es el quiénes y el por qué. Según el autor al que lean, al momento de abordar la guerra federal, se suele dar énfasis a las tensiones regionales entre departamentos, al declive de la economía de La Plata y al surgimiento de la del Estaño y sus respectivas élites, a la pugna de poder entre los primeros partidos políticos del país y al despojo de tierras a los indígenas durante prácticamente toda la historia de Bolivia. Al final fue un poquito de esto, un poquito de aquello, y el hecho que puso en movimiento la maquinaria de la guerra fue la proclamación de la Ley de Erradicatoria de noviembre de 1898, que decía que Sucre sería de forma permanente el lugar donde residiría el poder ejecutivo y por ende desde donde el presidente gobernaría el país, porque hasta entonces eso se hacía donde le pescaba la lluvia a uno, unas veces Oruro, otras Cochabamba y casi siempre La Paz. Entonces, regionalismo, economías de La Plata y del Estaño, partidos políticos, despojo de tierras. Si nos estamos olvidando de algo, escríbanlo en los comentarios. ¿Y el federalismo qué? ¿Qué hay de las peticiones para que Bolivia se convierta en un estado federal? Es decir, para que cada departamento se gobierne a sí mismo y administre sus recursos. ¿Qué hay de eso? Muy mal, según yo, muy mal. No nos estamos olvidando del federalismo. Parafraseando a José Manuel Pando, mejor dejémoslo para después. Antes, ¿qué tal si le damos la bienvenida a nuestro caudillesco segmento Hagamos Memoria? Un poquito, aunque sea. Desde la fundación de Bolivia hasta la Guerra del Pacífico, prácticamente no existían los partidos políticos y no, la vida no era así sin ellos. Al periodo de tiempo que va desde 1848 hasta 1880 se lo conoce como el del caudillismo, que se caracterizó porque básicamente cualquiera que llegaba al poder, un caudillo, lo hacía por medio de la fuerza. Aunque existieron excepciones con algunos gobernantes, en general fue un periodo de mucha inestabilidad política, donde los caudillos, militares en su mayoría, líderes con carisma, personalidad fuerte, discurso seductor, llegaban a la presidencia a la fuerza. Esto fue así hasta la Convención Nacional de 1880, donde, además de hacer algunas modificaciones a la constitución política del Estado para darle más fortaleza a la institucionalidad democrática, porque vieron que eso de llegar al poder a la fuerza al estilo caudillo no estaba funcionando. También se discutió el curso que debía tomar la Guerra del Pacífico. Las opiniones al respecto estaban divididas entre los que querían pelea, o sea, los guerristas, que querían dar continuidad a la Guerra del Pacífico. En este grupo se encontraban algunos militares como Eliodoro Camacho. Más temprano que tarde, los guerristas se agruparon en el Partido Liberal. Y por el otro lado estaban los que decían haya paz, o sea, los pacifistas, que creían que era imposible seguir con la guerra, que tampoco parecía que terminaría bien, y porque además darle continuidad los perjudicaba económicamente. Entre ellos se encontraban mineros de La Plata como Gregorio Pacheco o Aniceto Arce. Los pacifistas se tornaron luego en el Partido Conservador. Liberales y conservadores compartían ciertas posturas ideológicas, pero lo que realmente los diferenciaba entre sí era a quienes representaban y por quienes estaban dirigidos. En el caso del Partido Conservador, este representaba a las élites del sur, terratenientes, hacendados, mineros de La Plata, que en su mayoría vivían entre Potosí y Sucre, departamentos que durante mucho tiempo fueron el eje económico de Bolivia. Claro, por la plata, o sea, el mineral, la plata, que daba plata. Y el Partido Liberal, a la cabeza de Eliodoro Camacho y sus seguidores, engrosaron sus filas representando a las clases populares, artesanos, indígenas y a la naciente élite del Estaño, asentada al norte entre los departamentos de Oruro y La Paz. Con el nacimiento de estos partidos políticos, el periodo de los caudillos había llegado a su fin, ¿o no? Y así se iniciaba un nuevo periodo en la historia de Bolivia que seguro le daría estabilidad al país, ¿o no? Al prometer respeto a la institucionalidad democrática, ¿o no? Así llegamos a las elecciones de 1884, mis pancaritas millennials, donde se disputaron el poder dos partidos políticos. Bueno, tres. A conservadores y liberales se unieron los demócratas, a la cabeza de Gregorio Pacheco, minero de La Plata, que en el fondo fue un partido creado para dividir el voto a favor de los conservadores, cuyo candidato fue Aniceto Arce, minero de La Plata. Los liberales, por su parte, tenían como aspirante a la presidencia a Eliodoro Camacho. Ninguno
Ninguno de los tres obtuvo mayoría absoluta y en el Congreso se decidió al ganador. Y pues era lógico que habría un pacto entre demócratas y conservadores. Pacheco sería el presidente si este le garantizaba a Arce que el próximo periodo de gobierno sería para él. Y pues como entre cuates dijeron va, de una. Y así, entre pactos y acuerdos políticos, los conservadores gobernaron por casi 20 años. Primero Pacheco, luego Aniceto Arce, después Mariano Baptista y por último Severo Fernández Alonso. Pobrecitos los liberales querían llegar al poder por vía democrática, pero los conservadores nada que les dejaban. Amañando elecciones, exiliando, reprimiendo, ya basta, dijeron los liberales, y se volvieron entonces en una oposición acérrima a los gobiernos de los conservadores, organizando constantemente revueltas, lo que nos devuelve a 1898, año de la Guerra Federal. Las últimas elecciones que ganaron los conservadores fueron las de 1896, cuando Severo Fernández Alonso asumió el poder con una victoria estrecha sobre José Manuel Pando. Este ya para entonces era el nuevo jefe del Partido Liberal, que contaba ahora con un apoyo masivo de los indígenas, quienes serían de gran importancia a la hora de desarrollarse la Guerra Federal. A propósito de los indígenas, ¿qué tal un speedrun histórico? Durante la colonia y la vida republicana, un problema con el que los indígenas tuvieron que luchar y resistir fue el de la expropiación de sus tierras. Para ellos, la tierra era de la comunidad. No existía propiamente, en torno a la tenencia de tierra, la idea de propiedad privada. Cuando se creó la república, las nuevas leyes que se suponían más modernas a la colonia entraron en contradicción con esta forma ancestral de entender la tenencia comunitaria de la tierra. Dos momentos respecto a las tierras de comunidad serían claves durante la historia de Bolivia. Primero, cuando Melgarejo en 1866 les dijo: no, sus tierras no son de la comunidad, son del Estado y tienen que pagar por ellas, si no serán subastadas al mejor postor. Esta acción de Melgarejo, basada en una ley preexistente, pretendía, con la venta de tierras, disminuir el déficit fiscal en el que se encontraba su gobierno. Al obligar al indígena a pagar por la tierra que trabajaba, lo volvía en propietario individual, si es que podía pagar por ella, pero lo hacía rompiendo la idea de la propiedad comunitaria de la tierra. De más está decir que, aprovechando la confusión y la desinformación del indígena, mucha gente, hacendados, amigos de Melgarejo, se hicieron con hectáreas de tierra de manera ilegal, promoviendo así la expansión latifundista de la hacienda, especialmente en varias zonas del altiplano paceño. El descontento por este atropello no se hizo esperar y la resistencia por parte de los indígenas fue severamente castigada por el gobierno de Melgarejo. Al final, los indígenas, en alianza con Agustín Morales, militar que se levantó en contra de Melgarejo, derrocaron al caudillo en 1871. Morales asumió el gobierno, deshizo algunas de las medidas de Melgarejo y devolvió la tierra a los indígenas. El segundo momento en relación a las tierras de comunidad vendría más adelante, durante el gobierno de Tomás Frías. En 1874 se decretó la Ley de Exvinculación, que básicamente daba a entender en sus artículos que una comunidad no puede ser propietaria de la tierra. Legalmente, la ley no reconocía el ayu y volvía al indígena en propietario individual de su parcela. Nuevamente, la confusión, la desinformación y el mal obrar de abogados y funcionarios públicos desembocó en la venta irregular de tierras, que fueron absorbidas por las haciendas. Por supuesto, muchas comunidades la rechazaron y negaron la entrada a las denominadas mesas revisitadoras, que debían poner en práctica dicha ley. El descontento indígena también en esta ocasión se enfrentó a la represión militar. De este periodo de luchas por las tierras de comunidad hay que resaltar la alianza de Agustín Morales con Luciano Vilca, líder de los indígenas durante los últimos momentos del gobierno de Melgarejo. Esto es importante porque marcaría un precedente de una alianza que al final sí benefició a los indígenas por un tiempo, y la historia se repetiría más adelante cuando otro Vilca, Pablo Zárate, pactara una alianza con José Manuel Pando bajo la promesa de devolución de tierras. Los liberales aprovecharían a su favor el descontento general de los indígenas con las reformas agrarias de los conservadores, para así movilizarlos en su beneficio, lo que nos devuelve a 1898, año de la Guerra Federal. Cuando José Manuel Pando perdió las elecciones de 1896 frente a Severo Fernández Alonso, candidato de los conservadores, Pablo Zárate ya era una figura reconocida y respetada en el mundo indígena. Zárate... Oh, no. No sabes quién fue Pablo Zárate, ¿verdad? No te preocupes, papu. Aquí está nuestro flash cultural.
Pablo Zárate nació en 1860 aproximadamente, originario de Sica Sica. Ya para 1882 estaba casado y era padre de 2 hijos. Existen también datos de un segundo matrimonio y otros descendientes, aunque en este punto suelen encontrarse contradicciones entre autores. Y es que, amigos, lo cierto es que sabemos muy poco sobre este líder indígena cuya vida quedó en el olvido y cubierta entre penumbras tras la Guerra Federal por la historiografía de la época. Lo poco que sabemos de sus primeros años de vida provienen de la tradición oral. Dedicado a las labores de campo desde muy pequeño, probablemente creció escuchando historias sobre las luchas por las tierras de comunidad. No existe información sobre los estudios que realizó, pero algunos autores destacan que tenía una inteligencia y cultura privilegiadas. Creció y comenzó a ganar notoriedad y respeto dentro de su comunidad debido a su trabajo como mediador de conflictos y defensor del indígena. Aquí es importante anotar que Vilca o Wilca era un término usado en el mundo aymara para referirse a alguien que gozaba de respeto espiritual, político o militar. Por eso existieron muchos otros indígenas que usaron como nombre de guerra el de Vilca. Hay más etimológicamente hablando, pero quedémonos con esa idea. Empezamos a tener más información verificada sobre él un par de décadas antes de la Guerra Federal. Sabemos, por ejemplo, que era amigo de Pando. Así lo prueba una carta fechada el 27 de junio de 1896 en Taraco, que Zárate le escribió dándole noticias sobre los problemas de tierras entre indígenas y terratenientes, entre otros temas. Esta, entre comillas, amistad posibilitó a la larga la participación de los indígenas en la Guerra Federal. La teoría es que aceptaron sumarse a las filas del ejército de Pando bajo la promesa de restitución de tierras. Pero esta alianza sería casi tan frágil como tu masculinidad, porque para Pando, líder de los liberales, el enemigo eran los conservadores. Para los indígenas, el enemigo venía de mucho tiempo atrás y eran quienes desde una posición de poder realizaban atropellos y abusos a los pueblos del altiplano. El enemigo no era solamente el partido de gobierno. O eso aseguran algunos autores. Pablo Zárate Vilca destacó durante la Guerra Federal demostrando capacidad de mando y liderazgo, pero no estuvo solo. Otros indígenas que se vieron involucrados como líderes en el conflicto fueron Feliciano Vilca, Manuel Mita Vilca, Juan Lero y Lorenzo Ramírez. Zárate Vilca no murió en el campo de batalla, sino años después, cuando, traicionado por sus aliados, los liberales, quienes negaron todo tipo de relación con él y los indígenas, fue encarcelado en Oruro al poco tiempo de concluir la Guerra Federal, acusado de sedición por un hecho ocurrido en Peñas, lugar en el que se conformó una especie de gobierno autónomo indígena, y por las masacres de Ayoayo y Moza, hechos en los que murieron hombres tanto del ejército de Fernández Alonso como de Pando, en manos de las tropas de Zárate. Estuvo preso hasta 1903. Ese mismo año, aprovechando un mitin en la cárcel de Oruro, logró escapar y, según algunos autores, estuvo en la clandestinidad por un par de meses. Luego fue recapturado y conducido a La Paz, pero en el trayecto se dice que los guardias que lo custodiaban intencionalmente dejaron de vigilarlo por un momento para que intentase escapar. Así lo hizo, pero a los pocos metros fue muerto tras recibir disparos en la espalda. Tras las elecciones de 1896, los conservadores estaban nuevamente en el poder, esta vez bajo el mandato de Severo Fernández Alonso. El poco tiempo que duró su gobierno no estuvo libre de revueltas, la mayoría en La Paz y promovidas por, sí, adivinaron, los liberales. Además, Fernández Alonso tuvo que hacer frente a las tensiones surgidas entre Sucre y La Paz, que se disputaban la capitalía de Bolivia, arguyendo todo tipo de motivos desde históricos hasta económicos. A esto se sumó las apasionadas acusaciones que liberales y conservadores se hacían mutuamente. «Pinta mi cerca, oblígame». Y así, en medio de tensiones regionalistas, tensiones entre partidos políticos, entre indígenas y hacendados y la caída del precio de la plata, llegamos a 1898, año de la Guerra Federal. Y concretamente a la sesión ordinaria del 31 de octubre de ese año, cuando los representantes de Sucre en el Congreso presentaron un proyecto de ley. Así es, pancaritas millennials, el proyecto de ley de radicatoria, la gota que colmó el vaso. En noviembre de ese mismo año, las élites de La Paz y una parte de su población, en contraposición a la propuesta de radicatoria, dijeron «¿así?» y exigieron a sus representantes en Sucre presentar un proyecto de reforma constitucional para organizar al país bajo un régimen federal y ya no unitario. Pero la propuesta paceña de federalismo quedó sepultada cuando, después de calurosos debates sobre la ley de radicatoria, esta fue aprobada. Los representantes paceños indignados abandonaron Sucre. Al poco tiempo en La Paz se creó un gobierno federal del que formaron parte liberales y conservadores. Enemigos antes, ahora eran amiguis bajo la bandera federal.
Aunque seguro hubo quienes creyeron firmemente en el federalismo como opción para el país, algunos autores afirman que el argumento del Estado federal solo fue ocasional, con el propósito de unir fuerzas a favor de los liberales y así conseguir lo que en 20 años se les había negado, llegar al poder. La Junta Federal en La Paz tuvo como presidente a José Manuel Pando, que había votado a favor de la ley de erradicatoria. La cronología de lo que sigue es por todos conocida. Severo Fernández Alonso movilizó sus tropas de sur a norte. El señor presidente estaba a la cabeza del ejército constitucional o unitario, un ejército en su mayoría bien entrenado y pertrechado, que creyó que se enfrentaría a una revuelta más y no a una revolución. En La Paz estaban Pando, su ejército federal, y Pablo Zárate Vilca con su legión de indígenas, a quienes los liberales recurrieron desde los primeros momentos de la guerra porque el ejército de Pando no tenía suficiente armamento. Este recién llegaría por Perú tiempo después. Pando usó a las tropas de Zárate como medio de comunicación con fines estratégicos y como arma de amedrentamiento, cerrando el paso y haciendo retroceder al ejército de Severo Fernández Alonso. Por razones de tiempo, no vamos a extendernos hablando sobre los hechos sucedidos en Cochabamba durante la Guerra Federal. Tampoco entraremos en detalles respecto a los movimientos realizados por ambos ejércitos durante la contienda, pero sí nos referiremos brevemente a 3 hechos concretos: las batallas del primer y segundo crucero y la masacre de Moosa. El 24 de enero de 1899, Pando venció a las tropas unitarias en la batalla conocida como la del primer crucero, en Cosmini. Los derrotados, la mayoría del batallón Sucre, huyeron hasta Ayoayo, solo para encontrar una muerte atroz en manos de los indígenas el 25 de enero en la iglesia de dicha comunidad. La mayoría de las víctimas eran jóvenes chuquisaqueños sin ningún tipo de entrenamiento militar, pero que fueron movilizados aprovechando su fervor regional. La masacre de Ayoayo ocasionó la indignación del pueblo de Sucre y Mariano Baptista, expresidente de Bolivia, escribió el que tal vez fue el texto más racista escrito hasta entonces, Luyentes Campi, o Campos del Dolor. En Cochabamba también hubo enfrentamientos entre federales y unitarios. Pando decidió entonces mandar refuerzos, encomendó la tarea al escuadrón Pando, quienes durante su intento de llegar a Cochabamba cometieron abusos contra los indígenas y los pobladores que vivían en Moosa, pueblo en el que encontrarían trágicamente la muerte cuando Lorenzo Ramírez, líder indígena, movilizó a sus tropas para hacerles frente, pues supuestamente los confundieron con nombres de Fernández Alonso. Amigos, el tema de Moosa es mucho más complejo y delicado, pues en favor de la masacre obraron además intereses personales, partidarios e incluso rencillas familiares. Todo ello fue combustible que alimentó la furia de los indígenas y ocasionó la masacre acaecida entre el 28 de febrero y el 1 de marzo. Anoticiado sobre lo de Moosa, Pando creyó que la alianza con los indígenas se estaba desmoronando y urdió un plan de contingencia, primero intentando un acercamiento con Severo Fernández Alonso, de quien no tuvo respuesta favorable, y segundo, organizando alianzas con indígenas de comunidades que sabía no eran leales a Pablo Zárate. Después de lo sucedido en Ayoayo y Moosa, el 28 de marzo de 1899, Pablo Zárate escribe la famosa Proclama de Caracollo. Con grande sentimiento ordeno a todos los indígenas para que guarden respeto con los vecinos, no hagan tropelías ni chismes, porque todos los indígenas han de levantarse para el combate y no para estropear a los vecinos. Tan lo mismo deben respetar los blancos o vecinos a los indígenas, porque somos de una misma sangre y hijos de Bolivia y deben quererse como entre hermanos y como indianos. La proclama daba a entender que al menos Pablo Zárate era aún fiel al pacto que había hecho con los liberales a favor de la causa federal, pero el desborde y la violencia de sus tropas parecía decir lo contrario. Aquí hay que aclarar que al respecto de la participación de los indígenas, hay autores que sostienen que existió de antemano un plan de levantamiento que obedecía a sus propios intereses reivindicatorios y que vieron en la Guerra Federal el momento ideal para llevarlo a cabo. Otros autores, en cambio, mencionan que el levantamiento indígena solo fue producto circunstancial de la guerra y que nunca existió un plan preconcebido. En fin, la hipótesis. El 10 de abril de 1899, Fernández Alonso fue derrotado definitivamente, esta vez en la batalla del segundo crucero de Paria, en cercanías de la ciudad de Oruro. Al día siguiente dimitió de su cargo y salió al exilio hacia Chile. Tras los festejos de la victoria liberal federal, se organizó una convención nacional para legitimar a Pando como presidente. El gobierno se mantuvo en Oruro, lugar donde se discutió el tema del Estado federal. Al final, después de varios debates, se decidió por muy pocos votos desechar la idea del federalismo, por miedo a un alzamiento indígena y a la posible división del país. La Paz se convirtió desde entonces en sede de gobierno y Sucre en la capital definitiva de Bolivia, conservando el poder judicial. Y
y Pablo Zárate fue acusado de sedición y por las masacres de Ayoayo y Moza. Fue encarcelado y años después murió al supuestamente tratar de escapar de sus captores. Luego volvió en forma de billete de 50 y mucha gente se ofendió. Pando gobernó hasta 1904, hizo frente a la Guerra del Acre, luego fue cofundador del Partido Republicano porque... ¿por qué no? Y murió en 1917, posiblemente por un problema del corazón, pero en aquel entonces se afirmó que había sido asesinado por este señor, que luego, en una especie de suerte sin blanca siniestra, fue... Severo Fernández Alonso, luego del exilio, retornó a Bolivia, se mantuvo vigente ocupando algunos cargos de importancia y murió en 1925. Y para los indígenas en general, la historia no cambió mucho al estar los liberales en el poder. Tendrían que pasar la Guerra del Chaco y la Revolución del 52 para ver algunos cambios, pero todos sabemos que ni a fin. La Guerra Federal o la Guerra Civil Boliviana. Bueno, eso, según yo. Si quieres saber más sobre este apasionante y complejo tema, en la descripción de este video te dejamos datos bibliográficos y páginas web como para que le eches un ojito curiosín y descubras más sobre la Guerra Federal, que de federal solo el nombre, por eso algunos prefieren llamarla la Guerra Civil Boliviana. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal, regalarnos un like y compartir los videos de Según Yo.